Pues tiempo ya para las revistas del corazón, hoy con Rosa Portela, buenas noches. Buenas noches. Y conjuntadísima Laura Pérez, buenas noches. Hola, buenas noches. P y P al poder, ellas súper monas para la primavera y lo dicho, súper combinadas y viendo la vida en rosa, Claro, efectivamente. por supuesto. ¿Cómo vienen los temas de esta semana? ¿Mucho tema, poco tema? ¿Vamos a echar de menos a Álvaro? Ay, yo creo que vienen muchos y además hay muchas cosas que podemos decir, porque al no estar Álvaro podemos hablar de Tamara, podemos hablar de un montón de cosas que seguramente que él nos iba a censurar. Las perlitas que soltó Tamara le iban a gustar a él. Sí. Claro, aparte que hay muchísimas cosas y si viniese Álvaro nos íbamos a centrar en Isabel Pantoja y otra vez íbamos a volver a la condena y a no sé qué, que no interesa nada. Hay que empezar por la duquesa de Alba, la gran duquesa, que otro accidente. Bueno, pues vamos a ver todos estos temas en las portadas de las revistas de esta semana. ¿Cuántas cosas y todos queremos hablar al mismo tiempo? Sofía Cristo, que ingresa en un centro de desintoxicación, contó una experiencia y bueno, un poco dura, y la gran duquesa de Alba, que es el tema preferido de Rosa esta noche. Pobre, preferido, es la gran duquesa de Alba, que se haya pues lesionado, no es tan preferido, pero celebrando su 5 aniversario de amor. Pobre duquesa, pero ¿qué pasa? ¿Ese chico no la agarra bien? No, sí que la... Sí. Pues la dejó caer, por no decir otra cosa. No. Bueno, pobre. Tenía que estar más pendiente de ella. Yo creo que estaba Tampoco pendiente. nos contaron cómo había sido la caída ni nada. No. Bueno, la cuestión es que se recupera satisfactoriamente, que hay duquesa para rato y eso es lo importante. Sí, que ya puede seguir viajando dentro de poco. Sí, pero bueno, no sé si podrá, que los hijos ahora ya no le dejan mucho. Los hijos no quieren, pero ¿qué quiere, hija? Pues la que disfrute, que se vaya de viaje. Bueno, yo creo a que estas alturas lo que quieran o no los hijos, claro, ya lo sí, dejamos en un verdad. segundo plano, que es lo que demostró Es que ella, mira, ¿no? yo soy, hago lo que quiero. Yo digo que, por ejemplo, los viajes estos que hizo como a Tailandia y tal, pues a lo mejor me parecen ya un poco exagerado para ello. Pero a Roma, a París, a Londres, aquí a Centro Europa, me parece lo más normal teniendo. Sí. Pues es la edad además de viajar, es lo que le gusta a ella, pues va a este palacio, va a no sé dónde, va a las embajadas, es lo que le gusta a él le encanta y a ella le chifla, pues me parece lo más normal. Lo que no es normal es que se quede la pobre en palacio, ¿no? Claro, teniendo efectivamente. Ella también se puede caer en palacio. O sea, que no. Sí. Se podría caer y por lo menos ahí pues se divierte y tal. Y yo, si fueran los hijos, te lo digo de verdad, estaría encantada de ver a mi madre con ganas de viajar y además con una persona, al fin y al cabo, que la está acompañando y que la está cuidando. Sí, pero bueno, ahora ya dicen que está requete aburrida del hospital. Ya. Pero yo le fui a ver Genoveva, que Genoveva siempre está en todos los... O sea, es la ex que está con la familia más que sus propios hijos. Sí, bueno, pero no creo que Genoveva le divirtiese mucho. Genoveva. No, pero le da mucho cariño. Sí, cariño le da. Genoveva estaba en Venecia, en casa, en Palacete de Luis Vuitton, haciéndose un reportaje para Lola, y entonces de Venecia a Roma, como quedan tan cerca, y allí se fue. Dijo, bueno, mi suegra se cae ahí, me voy yo a verla. Pues claro que sí. Claro, pero fue también Carlos, el primogénito que está allí, pero creo que por unas horas, que ahora vuelve y se va Eugenia. Hombre, qué menos, ¿no? Pero si está con su marido, ¿qué más da? ¿Para qué van sus hijos si ella en una semana está aquí? Bueno. Y allí está con su marido, ¿qué más quiere? Por cierto, quien está ya en pleno proceso de recuperación y ya se está viendo otra vez reincorporándose poco a poco a la agenda es el rey. Familia real, el rey que se incorpora a la agenda, Día del libro, David Roca Solano, éxito de ventas con su libro, supongo que esto es lo que menos les ha gustado celebrarlo. Bueno, todas estas cosas. Viajes a Qatar. Viajes a Qatar por el medio y entrega de premio Cervantes que entraron en medio de abucheos, aunque luego la ceremonia pues se dieron el baño de multitudes que tienen que darse, ¿no? Como príncipes. Sí, se recupera lentamente el rey, porque ya ves que solo recibe ahí en su despacho, de pie sin dar un pasito, se acercan todos a él.
Bueno, pero la expresión que dijo, dentro de poco ya estoy dando guerra, o sea, que quiere dar guerra. A ver, La guerra ya la dan todos sus descendientes. De hecho, el que ponga paz, el que traiga un poco de paz. Exactamente. De hecho, una de las cosas que decían es que, bueno, se reincorporaba así un poco a prisa por esa caída en las últimas encuestas, esa caída de popularidad que había tenido el monarca, ¿no? Sí. Parece que España era Juan Carlista a tope y ahora Ya no, ahora ya no. parece que cae un poco la Ahora popularidad de parece la que Casa ya. Real. Oye, ¿y visteis que hay un programa nuevo que va a sacar que es Se busca un príncipe para Corina? Ay, yo no, Es que yo lo no- había anunciado ayer. ¿Eso qué programa es eso? Bueno, es que buscaron una chica, creo que la chica se llama Corina, ese es el chiste, y entonces Sí. ya Ah, el bueno. título del programa Ah, les vino bueno. ahí a cañón, Sí, sí, ¿no? Un poco Y todo. si no se llama Pero Corina, no es que de la se Corina, llame, no es que de la se Corina. No, no no, sé. no, Ah, vale, no, vale, no. vale. No, pero bueno, Vale, hacen vale. ahí un guiño muy... Ya, ya. Hacen un guiño ahí. Bueno, más temas. Ortega Cano, aprovechando que no... Vamos a hablar de cárcel, y digo yo, aprovechando que no está Álvaro Peleteiro, que la Isabel Pantoja ya no, ya es el Ya. espíritu de Álvaro que me imbuye ya. Isabel Pantoja no va a la cárcel, pero parece que Ortega Cano va a tener más difícil librarse. Sí, pero bueno. Lo tiene dificilísimo. Pero va, que porque un va a año, recurrir un y año. lo único que va a ganar es tiempo. Pero Sí, recurre sí, no. también la Fiscalía de Seguridad Sí, sí, Vial. no, puede recurre todo. recurrir lo que quiera, pero aún le va a caer peor. Yo creo que no le va a ser peor. Como mínimo igual, pero no le va a caer No, nada menos mejor. no, ¿eh? menos no, desde Yo luego creo que que no, porque aunque no se demuestre que no Bueno, a se mí me parece admita una la prueba de vergüenza ya que no se alcoholemia, admitan que fuera que no se- admitan las desde pruebas. luego que es una Eso vergüenza. es una auténtica pero vergüenza. que no se admita, la imprudencia sí No está es- demostrada, bueno, porque hubo pues- llamadas antes del accidente. Claro, y después hay testigos, y los testigos que lo vieron, que decían que iba dando andazos, que iba de un lado al otro, y eso que no, que lo que no- iba. vamos, es que no tiene nombre. No. Bueno, pues veremos qué pasa. En cualquier caso, Ortega Cano en un momento difícil. Nada que ver con el momento personal que está viviendo Marina Castaño, que se ha ido a hacer un súper reportaje a Santo Domingo, como Dios manda, isla que le encanta desde que fue hace 11 años y la conoció con sus amigos Julio y Miranda. Y Que yo no sé de dónde sacó que era esa amistad. Y Marina Castaño, que da otra vez la exclusiva, atención, Habla señores por de Lola, por primera vez. de esa boda con su Una boda hay novio que pagarla. Una boda hay que Y eso pagarla. que Y si hace estamos falta en decir su que es por casa. primera vez, hablo por primera vez. Y después, cuando se case, habla por primera vez de su boda que ya fue. Claro. Yo qué sé. Aquí... No puedo con ella. Yo ya Es le diría, insoportable. Marina Castaño, eres una trapa Y una pelma, de lo que eres una pelma. y una paliza. Mira, lo que Yo dice me gustaría aquí, saber la conexión con Julio Iglesias y Miranda para que la invitasen a la República Dominicana. La primera porque mujeres, esas fiestas que invitan a 50.000 personas que ni conocen. A Y mí ella me era una de gustaría ellas. saber, a Laura le gustaría saber esa conexión, a mí me gustaría saber quién les hizo los estilismos Bueno. y en la sesión Pues de a fotos. mí me gustaría saber qué ve este hombre cirujano en ella. Hija, pues será Pues, como ella. mira, él siempre está dispuesto a meterse en juerga, baila fenomenal y como es inteligente, tiene un sentido del humor finísimo. Como ella. Es finísimo. Como ella, Es también, que tiene mucho sentido del insoportable. Bueno, Es de todas formas insoportable. tienen una relación entrañable, Sí. se cuentan las cosas del trabajo, cirujano, llego a casa, cariño, hoy vamos, ¿Qué he has hecho suturado, hoy? Pues mira, aquí a corazón abierto, abrí por aquí, mira aquí, toma las fotos. 20 puntos de sutura. A ella le encanta que incluso le enseña las fotos, le dice cómo fue la cirugía y todo. No sé de qué es cirujano, pero vamos, me da igual la parte del cuerpo que la que opere, pero que le venga con todos los detalles de la operación todas las noches, vamos, una cosa. Tontísima, es tontísima. Yo no puedo con esta mujer, realmente. bueno, Tontísima. falta Álvaro Peleteiro para decir que Que estamos es equivocadas, maravillosa, ¿no? Y que que es es encantadora. encantadora. La Y que es próxima muy semana- interesante lo que dice el señor, que le explica la cirugía también. La próxima semana empezaremos por este tema y lo dejaremos rajar a ver qué cuenta. Pero no nos hace falta porque ya decimos lo que él dice, lo ponemos aquí como un muñeco. Normal, diría normal, que estás cenando, pues que te cuenten cómo abrieron en Canal. Es normal, Claro. es lo más normal. No sé si es lo normal, pero el pobre de José Campos ha invertido las horas de trabajo y las horas de descanso. Antes trabajaba 6,
libraba 18. Se ha separado, ahora trabaja 18 y libra 6. Pobre, no dan las cuentas. Está claro que ella le mantenía, porque ahora sin ella le hace falta trabajar muchas horas. Yo creo que antes trabajaba 6 minutos y ahora trabajará 6 horas. Pero lo de las 18 Mira, no lo traga ahora nadie. Va al bar que tiene 4 horas, pero a pasar el rato Va por a allí la con sus galería, amiguetes. Laura, no va al bar, va a la Sí, galería. Ella a la A poner galería de cervezas, arte. va a poner cervezas la suya. Sí, va a la Bueno, de galería. todas formas, a mí me resulta paverísimo. Me gusta esto de, bueno, primero se llevó una gran sorpresa con que Carmencita de mi vida me dejase tirado. Después, a ver cómo era la separación. Y ahora ya dice que él no se niega al divorcio, pero él se va a divorciar de una forma y ella que se divorcie como buenamente quiera, ¿no? Condiciones del divorcio encima de la mesa. Cada uno. Y es más, no descarta pedir la nulidad, ya de hacerlo a lo grande. por lo- ya dejarlo, sí. Cada uno puso la demanda de divorcio por su lado. Y ella ahora ya está su noviete en familia, que ya sale con su hija Cintia Sí, y él sí, a sí. comer por ahí. Si van los tres en compañía. Bueno, Él yo- no va muy contento, con Cintia y con tal. No... De Es lo todas que no va formas, contentos con las cámaras de como los Fíjate, fotógrafos. yo creo además que esto a José Campos le va a doler, porque recordáis que José Campos, hombre, le dolía separarse de Carmen, pero una de las cosas que le mataba el corazón era no volver a ver a esos nietos de Carmen. Sí, no, es que Entonces, era de lo más doloroso, no Pero verlos mira, crecer con el no, cariño los que les nietos tenía. en concreto no, pero lo que le gustaba era el núcleo familiar, formar Sí. parte de Los esa Franco. familia Le Franco. gustaban todos los Franco muchísimo. Claro, esa es la cosa. Y si estuviera el abuelo, más Pero bueno, todavía. al novio de ahora también le gusta eso del núcleo familiar le pega mucho también de los Franco. ¿A quién? ¿Al novio? Al novio de Carmen. ¿Tú crees? ¿Al Él chatarrero? sí tenía una figura de Franco de bronce. en el De chatarra. jardín. De chatarra. No, de piedra. Ah, pensé que era de chatarra, ya que se dedica a la chatarra. Sí, que tenía allí en su jardín, o no sé si lo sigue teniendo, una Franco ahí a caballo y una réplica de una De una de estatua estas de Franco. secuestros. A lo mejor, Sí. mejor incluso tiene una de estas que se retiraron. Y tal. Y como Ay, él es puede chatarrero, ser. como es chatarrero. No sé, Puede ser, no sé, ser. pero atención con las familias. Fíjate en lo que le ha pasado a Marta González. ¿Quién es Marta González? Ay, pues sí que... La ex mujer del hijo de Palomo Linares y de Dina Marina Danco, que empezó con un divorcio de los suegros y acabó metida en el fregado la pobre mujer también divorciándose. Sí, pero metes bueno, a la dice que además familia Por que la- unas malas pécoras. Sí, que se pero dice metieron que la ahí. familia cambió totalmente. Todo, cambió todo una vez que se separaron Marina Danco y Palomo Linares. Llegaron las venezolanas. Y las venezolanas son las que organizan la vida, pero de toda la familia. Se y bueno, suponía que estaba la madre con Palomo Linares. Sí, y ahora la hija se metió también por el medio, sí, no, está pero, con el hijo. Y pero ya es que todo son queda los en que familia. organizan, son las que organizan y yo no sé lo que le habrán hecho porque no lo cuenta. Dice cuenta todo, pero no cuenta nada, porque dice que ella se lleva muy bien con la familia de Palomo y con los Danco también, pero que hay terceras personas que no pertenecen a la familia, que son las que le están haciendo daño. O sea que realmente dice clarito que le hacen daño, lo que nos dice es lo que le hacen. Claro, Lo que me le mandaron hicieron. a paseo, que se metieron por el medio, eso es lo que pasó. Bueno, pues no sé si mucho daño, poco daño, o cómo va a ser la cosa cuando se descubra qué contiene el teléfono móvil, esa tarjeta SIM por la que todos pagaríamos de Sonia Ferré, que le robaron el teléfono con un montón de mensajitos supuestamente. Lo que dirá ese móvil. No sé lo que dirá, pero de hecho ya dicen que están circulando un montón de fotos muy comprometidas de ambos y que nadie las quiere comprar porque le parecen una Porque no tontería. serán tan comprometidas entonces. Bueno, que están bueno, un morreo tremendo. Mira, pero a lo Ya, mejor pero en su vamos propio a ver. móvil no aparecen fotos con él, porque no se hacen fotos ellos No, mismos. no. Pero esos Hacen texto, sí. mensajes de Sí, no, texto- claro, es más, a lo mejor los mensajes, pero digo que las fotos que no, hoy Ya, comentaban ya. que las fotos que Sí, circulan que no por se ahí, que pagan nadie bien. las compra, no se pagan, porque dicen, Porque ya lo sabemos todos. dice, como todo el mundo ya sabe que ahí hay eso, menos ¿Qué Lidia te- Lozano, todo el mundo sabe que hay ahí Y eso. Lozano no se entera de nada, porque tampoco se entera de lo de Hormigos, no se entera de lo de No, nadie. pero Lidia Lozano Mira. dice que no, estos dos nada.
Estuvo con ellos en Ella, todos Canarias, sus compañeros, pero no. la verdad es que es una amiga muy leal, ¿eh? Porque sus compañeros de la piscinita, de los trampolines, nadie hizo nada, ella no cuenta nada, desde luego que No como... veo nada, debía de estar No sé si, helada. si está tontada o es De realmente tirarse muy... desde el trampolín que se Bueno, quedaba hombre, un poco... se había hecho un tinte y... No, le subió sangre a la subió la cabeza. sangre a la cuando Se se golpeó tiró. y quedó con la mente en blanco. Quedó mal, muy mal. De todas formas, Lidia no se entera, pero yo creo que es un poco lo que dice Laura, que a estas alturas, ¿quién va a comprar una historia que está más que vendida, la de Sonia y Álvaro? Está ¿no? clarísimo, Y si además. están juntos, pues están, porque total, a estas alturas, Ya ¿qué más nos da? El marido ya se llevó sus pertenencias de casa, ya están cada uno por su lado, que hagan lo que quieran. Por cierto, que mencionabais a Olvido Hormigos, que esta misma semana salía la sentencia en la que no había daño moral, ¿no? Atentado contra la intimidad, etcétera. Y además que Olvido Hormigos es el nuevo personaje televisivo del momento. Hombre. Está contentísima. Hombre. Ella es lo que más le gusta, es lo de una cámara y él se vuelve loca. Ya va a empezar a ser ya el marido, también personaje. El marido no creo, ¿eh? No sé, Bueno, ya- el marido pobre. Sí, pobre, bastante Bueno, tiene. sí. Yo, de verdad, me saco el sombrero en un primer momento, luego ya en cómo derivan las historias, esa parte, ¿no? Pero en un primer momento en el que da la cara por su mujer, que la acompaña a poner la denuncia y que dice, yo defiendo a Sí, mi sí. mujer y no tengo nada que decir, yo sinceramente me saco el sombrero. ¿eh? Sí, pero yo creo que ahora, si la cosa continúa como dice, Claro, yo digo, ya además que sacar el sombrero y decirle, hijos, tú eres tonto. ya, yo digo, claro, es por lo que digo que también hay que ver un poco hacia dónde derivó después, pero ese primer momento... Sí, pero bueno, de todos Sinceramente. modos, ese primer momento, ella ya por lo de pronto estaba con el futbolista ese, o sea que realmente ya él, asumiendo ya... Sí, pero la perdonó. Bueno, pero cada la perdonó uno. y la Sí, quiso sí, sí, apoyar, sí, ¿no? sí, sí. Claro, ¿qué pasa? Que ahora Olvido Hormigos ya ha dado ese salto de Nunca trampolín, mejor dicho. de trampolín, que la convierte no solo en un personaje público a nivel político, Sí, etcétera, sí. etcétera, sino que ya va más allá de eso, ¿no? Y entonces ya se les empieza a relacionar con otra gente. Por ejemplo, creo que está con el ex de Marta Sánchez, con Hugo. Pues ¿no? eso Con ese- y aquí decía. apuntaban con Que ese hubo estuvo- ahí Eso fue creo que una noche en una discoteca, que fue donde no lo vio Lidia Lozano y estaba allí. Sí. Y ella estaba allí. Pero también estaba con un ciclista al día siguiente. Bueno, supuestamente. Supuestamente, bueno, se veían en las fotos. Y un futbolista, y otro con un futbolista. Bueno, pero el otro hecho de día. que- Y después decían que tenían que nombrar la concejala de festejos porque no lleva Un futbolista decía, para más datos, un futbolista muy andrógino y con fama de mujeriego. Sí, y dicen que además que es uno que fue jurado en un programa de estos de tirarse de saltos. En otro, en la competencia de... Bueno, pero también digo yo, que quiero ser bien sea, Guti. pensada, que quiero ser bien, digo yo que quiero ser bien pensada. También puede ser que en el momento en que das ese salto y te relacionas con otro tipo de gente, se te pueda ver con esa gente sin necesidad de que haya nada Sí, más. sí, no, Sí, lo que pasa es que se que vieron cómo decían, se comían hasta con el la- ciclista no, solo se les veía juntos y tal, pero creo que con Hugo se les vio bastante cerca. Decían que la gente estaba impresionada sin saber que eran ellos. Pues lo que estaban haciendo. Y después cuando vieron que eran conocidos... Se Ella discreta impresionaron en sus más. actos amorosos no es, ¿eh? Se impresionaron más. Se se expresa impresionaron muy más, bien. sí. Ah. Sí, o sea que realmente discreción, no. Bueno, una de las noticias que a mí me ha llegado al corazón, y lo digo de verdad, es esa ruptura de David Bisbal. ¿Qué ha pasado con David Bisbal, que había encontrado a la mujer de su vida en Raquel? Yo creo que vuelven, ¿eh? No sé, hombre, no sé tampoco porque fue la ruptura, pero me pega que estos vuelven, que a lo mejor fue un enfadito así pasajero. No lo sé, la verdad. Que ella estaba en la feria de abril así como muy a Animada. su aire, Muy así, bueno, animada. que no te quiere decir nada, pero que no sé yo si volverán. Tampoco como no hubo así ninguna polémica ni nada. Nada, pero hacían un año exactamente ahora, justo cuando... Bueno, hacían un año y además todas las declaraciones públicas Sí, de sí, amor sí, que sí. se hacían Sí, era sí, de sí. amor de verdad, me llevo a mi suegra, me voy de vacaciones. por eso es rarísimo. O sea, Iban ¿no? con la suegra de vacaciones y O todo. sea, muy sí. un núcleo familiar, les encantaban las familias. Bueno, y vamos. fue las declaraciones que hizo en los conciertos, nunca había Sí. hecho unas declaraciones por ninguna de las novias que le habíamos conocido. Hombre, a lo Chenoa, mejor ni- fue así solamente un pronto. Yo creo que sí, yo creo que estos vuelven. Me da que sí. ¿Verdad? Bueno, y dos historias para acabar. Una, la de un futbolista que nunca sé decir su nombre, Van der Garden, ¿no? Van der Garden o como sea. Este futbolista que en fin de año le dio un manotazo a la mujer porque ella le asustó al despertar, pero él no quería darle. Y entonces se separaron, pero luego
volvieron juntos porque era, denunció claro, le maltratos. denunciaron por malos Sí, pero- tratos. pero- Luego, pero era el amor de su vida. Luego se perdonaron y volvieron a Sí. juntarse. Y después él se fue con la mejor amiga de ella. Sí. Sí, pero mira, en fin de año, ya cuando hubo esa pelea, ya estaban los tres juntos. Y decían que pero él, los tres juntos, pero celebrando el fin de celebrando el año. fin de año. Y salen Claro, en las cuenta las fotos- cosas bien, Fa- porque salen aquí en ya las das a entender fotos- otras cosas. No, salen en las fotos los Das a entender tres otras abrazando, él abrazando más a la amiga que a la mujer, ¿eh? Las cosas como son, ¿o no? Ella... Él abrazando más a su amiga que a la mujer ya. Y después dicen, él le pegó a ella porque estaba celoso. No, yo creo que no debió ser así la cosa. Bueno, no lo sé, pero si él fue el que le dio el manotazo a ella, tampoco será porque él está... No sabemos por qué fue, pero Bueno, ahí ya igual hubo ella rollo. se puso celosa y Claro. te dijo, tú sal de ahí. Sí, ella Tú sal de le ahí, dijo, por oye, ¿qué haces ejemplo? con mi amiga? Y dijo, sal de ahí. Sé Bueno, que te doy. y aprovechando que no está Álvaro, declaraciones de Tamara. Por favor, Tamara, para acabar el programa hoy, que no está Álvaro. Que no se Tamara- va a meter monja. Y Tamara también está en crisis. Insiste, no se va a meter Y la monja, crisis le afecta también un poco. y le afecta la crisis. Y sí, dice que ya también en la crisis, que incluso a veces pues repite zapatos y todo. Reutiliza zapatos, que a mí me ha Reutiliza. gustado mucho eso, ya no se repite. Sí, Reutiliza los zapatos. Y eso que le encanta la moda, porque a ella le gusta mucho la moda. Pero Sí, sí, sí. ahora en crisis hay que... Hay que reutilizar Y a los veces zapatos. pedirle a mamá prestado algo y todo. Comparten armario Isabel Presley y Tamara Sí, Morricó. que le deja cosas. Fíjate qué apañadas, ¿eh? Y reutilizando zapatos. Esta va a ser mi frase. En tiempos de crisis, reutiliza tus zapatos. Pues hasta aquí nuestra mesa de corazón. Hoy un poco más tranquila, ya que no ha venido Álvaro Peleteiro. Pero está su espíritu pero está aquí, su espíritu, ¿eh? ¿eh? La Sí, próxima sí, sí. semana veremos cómo se materializa ese espíritu.